Mi esposo me dijo que estaba loca. Esas fueron sus palabras exactas. No una, sino cientos de veces, tal vez miles, a lo largo de los últimos años de nuestro matrimonio, convirtiéndose en el estribillo venenoso de mi existencia. Clara, estás loca, me decía con esa paciencia fingida, ese tono condescendiente que usaba como un bálsamo agrio, como si estuviera tratando con una niña terca o con alguien que hubiera perdido el juicio de forma irremediable y él fuera el santo mártir que la soportaba. Me lo decía cuando yo le preguntaba, con la voz temblorosa por la inseguridad que él mismo había sembrado en mí, por qué llegaba tarde otra vez, o por qué nuestra cuenta de ahorros, esa que yo había ayudado a construir con años de sacrificios y buena administración, parecía encogerse sin explicación lógica, como si el dinero se evaporara en el aire. Y yo, Clara, la mujer que alguna vez fue auditora jefe en una firma importante, la mujer que encontraba patrones donde nadie más los veía, la que podía oler una inconsistencia contable a kilómetros, empecé a creerle. El impacto de esa palabra, loca, pronunciada por el hombre al que le había entregado mi vida, mi juventud y mi carrera, fue como un veneno lento, administrado en dosis diarias y sutiles. Me hizo dudar de mi propia mente, de la validez de mis sentidos. ¿Estaba, de verdad, imaginando cosas? ¿Se había atrofiado mi cerebro por los años de inactividad profesional, por dedicarme solo a la crianza y al hogar? ¿Era yo el problema? La humillación de no confiar en mi propio juicio, de sentir que mi brújula interna estaba rota, de no saber si el suelo que pisaba era real, era un peso sordo que cargaba todos los días, una niebla gris y espesa que se había instalado en mi vida, haciéndome sentir pequeña, invisible, incompetente y, sobre todo, profundamente insegura. La casa, que antes era mi refugio, el nido que había construido con amor, se convirtió en un laberinto de dudas, en un escenario de mi propia decadencia mental, y Javier, mi esposo, en el guardián de una verdad que yo no lograba alcanzar, haciéndome sentir como una extraña en mi propio hogar, una sombra que cuestionaba los ecos. Javier era todo lo que yo no era en ese momento, o al menos esa era la fachada que él proyectaba con maestría y que el mundo entero aplaudía. Era carismático, seguro de sí mismo, el centro de atención en cada reunión social, el hombre exitoso y encantador que todos admiraban, el esposo modelo que hablaba de su familia con un orgullo calculado. Yo, en cambio, me había convertido en la esposa callada, la que sonreía y asentía en el fondo, la que gestionaba el hogar con una eficiencia invisible para que él pudiera brillar sin interrupciones, asegurándome de que su ropa estuviera impecable y sus cenas listas. Había dejado mi prometedora carrera en finanzas hacía casi 20 años, justo cuando iba a ser nombrada socia, para criar a nuestros hijos, una decisión que, en su momento, tomamos juntos, o eso creía yo. Al menos, él me había convencido de que era lo mejor para la familia, que mi inteligencia era necesaria para formar a nuestros hijos, para darles una base sólida, mientras él se partía el lomo en el mundo exterior, un sacrificio que él nunca dejaba de recordarme. Ahora, con los hijos grandes y fuera de casa, estudiando en la universidad, el silencio que llenaba la enorme casa no era de paz, sino un vacío ensordecedor que amplificaba mis miedos y las pequeñas inconsistencias en sus historias, esas que antes eran fáciles de ignorar o justificar por el cansancio o el estrés, se volvieron grietas evidentes en la fachada que él había construido. Él tenía su despacho en casa, un lugar que consideraba su santuario, un territorio vedado para mí, un lugar que mantenía meticulosamente bajo llave, incluso cuando él estaba dentro. Es por trabajo, cariño, cosas confidenciales,
clientes importantes, tú entiendes, decía. Y yo, por supuesto, entendía, o fingía que entendía. Aceptaba el despacho cerrado, aceptaba las llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación, aceptaba las cenas de negocios que se extendían hasta la madrugada y los viajes de fin de semana que aparecían de la nada, con excusas vagas. Me había convertido en una experta en aceptar, en tragar mis preguntas, porque cada pregunta, por inocente que fuera, era recibida con una ofensa, con una acusación. ¿Por qué eres tan paranoica, Clara? ¿No confías en mí? ¿Es que no ves todo lo que hago por esta familia? ¿Qué te he hecho yo para merecer esta desconfianza? Y la culpa, una y otra vez, recaía sobre mí, como una lluvia ácida que me corroía por dentro. El desgaste de esta dinámica fue brutal, una erosión lenta de mi ser, de mi alma. Empecé a tener ansiedad crónica, una sensación constante de nudo en el estómago, de peligro inminente. Luego vinieron los ataques de pánico que me despertaban en mitad de la noche, con el corazón latiendo desbocado, sintiendo que me ahogaba, que me moría, sin que hubiera nada físico que me oprimiera. Me recetaron pastillas para calmar mis nervios, para manejar mi ansiedad, pastillas que me hacían sentir aún más nublada, más desconectada de la realidad, confirmando mi diagnóstico de inestable. Javier, en su papel de esposo devoto y preocupado, me acompañaba al médico, sosteniendo mi mano con fuerza, explicándole al doctor con una tristeza ensayada, con una voz cargada de falsa preocupación, cómo yo me obsesionaba con pequeñeces, cómo mi mente inquieta inventaba problemas donde no los había, cómo me perdía en mis propias fantasías. Él era el esposo paciente, el santo que lidiaba con una esposa emocionalmente inestable, el pilar que sostenía un matrimonio que se desmoronaba por mi culpa. Y yo me odiaba. Me odiaba por dudar de él, porque a pesar de todo, una parte de mí, la parte ingenua que se había casado con él, todavía lo amaba, o al menos amaba el recuerdo del hombre con el que me casé. Y me odiaba aún más por dudar de mí misma, por sentirme tan frágil, tan rota, tan incapaz de controlar mi propia mente. Me miraba al espejo por las mañanas y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, pálida, con ojeras profundas, con los ojos hinchados de llorar en secreto durante la noche, asustada de mi propia sombra, asustada de mis propios pensamientos. Si alguna vez te han hecho sentir así, si has sentido que tu realidad se desmorona no por un golpe, sino por miles de susurros venenosos y miradas de lástima, sabes exactamente de qué hablo. Es una forma de abuso tan sutil, tan perversa, que te hace cómplice de tu propia destrucción. Si esta historia resuena contigo, si entiendes lo que es luchar por recuperar tu voz cuando te han convencido de que no tienes una, quiero que sepas que no estás sola. Acompáñame en este camino. Suscríbete a este canal. Y, si te sientes con fuerzas, comparte tu propia experiencia en los comentarios, porque juntas encontramos la fuerza que nos quisieron arrebatar, y nuestra validación no depende de ellos, sino de nosotras. La herida emocional que Javier me estaba infligiendo era profunda, una fisura que atravesaba cada aspecto de mi identidad, mucho más allá de una simple sospecha de infidelidad. Javier no solo me estaba engañando, porque a esas alturas mi intuición, esa vieja habilidad de auditora que se negaba a morir del todo, me gritaba que había otra persona, una presencia femenina que se colaba en nuestra vida como un perfume ajeno. Lo sentía en cada fibra de mi ser, en el olor a un perfume que no era el mío y que a veces traía en la ropa, en la distancia emocional que ponía entre nosotros, en la forma en que su teléfono nunca se separaba de él, ni siquiera para ir al baño. Pero la infidelidad, aunque dolorosa, era casi secundaria, casi un síntoma de una enfermedad mucho más grave.
El verdadero crimen, la verdadera injusticia, era el gaslighting, esa manipulación psicológica deliberada, calculada y constante para hacerme creer que yo estaba perdiendo la razón, que mi percepción de la realidad estaba fundamentalmente dañada. Él estaba borrando mi esencia, mi inteligencia, mi capacidad de análisis, con una crueldad metódica. Cada vez que mi instinto, esa brújula interna que siempre me había guiado, señalaba una bandera roja, una mentira obvia, una excusa que no cuadraba, él la cubría con un manto de acusaciones. Estás celosa de mi éxito. Estás aburrida ahora que los chicos se fueron. Necesitas encontrar algo que hacer. Necesitas un hobby, Clara, algo que te mantenga ocupada para que dejes de inventar fantasmas y de analizar cada palabra que digo. Y lo peor de todo, lo más humillante, es que yo empecé a usar esas mismas palabras contra mí misma. Dejé de confiar en lo que veía y sentía. Empecé a cuestionar mi memoria. ¿Realmente me había dicho que llegaría a las 6 o me lo había inventado? ¿Ese cargo en la tarjeta de crédito era nuevo o era yo la que no recordaba haberlo aprobado? Si él decía que el cielo era verde, yo empezaba a cuestionar el color azul. La injusticia de la situación no era solo la traición, sino el asesinato lento de mi mente, y él era el asesino, el que sostenía el arma con una sonrisa encantadora, mientras yo me marchitaba en silencio, convencida de que, efectivamente, el problema era yo. Aquel martes, la humillación que había sido abstracta, un veneno en el aire, una sombra en mi mente, encontró su forma física, tangible, en un pedazo de papel. Javier había salido de viaje por 2 días, una reunión urgente e impostergable en otra ciudad. Una de esas reuniones que parecían surgir de la nada con una frecuencia cada vez mayor. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio que amplificaba mi ansiedad. Cada crujido del suelo de madera era un recordatorio de mi soledad y mis dudas. Estaba limpiando, como siempre, en un intento desesperado por mantener mi mente ocupada, por encontrar orden en el caos de mi cabeza, ordenando el caos físico de la casa, doblando ropa, puliendo plata, reorganizando libros. Fue entonces cuando llegué a su despacho. La puerta cerrada como siempre, un monolito a su privacidad, un recordatorio constante y arrogante de que había partes de su vida que me estaban vedadas, que yo no era digna de confianza. Pero ese día algo me impulsó. No fue un impulso racional, no fue una decisión meditada, fue una necesidad visceral, una urgencia que nació desde el fondo de mi estómago, una pequeña chispa de rebelión contra la palabra loca. Recordé, como un destello, como una imagen de un pasado lejano, que había una llave de repuesto para todas las puertas de la casa, incluida la del despacho, en una vieja caja de latón en el fondo del armario de la cocina, donde guardábamos las cosas de Navidad que ya no usábamos. Mis manos temblaban mientras la buscaba entre los adornos viejos y el espumillón polvoriento. Me había convertido en esto, en la esposa loca y paranoica que él decía que yo era, espiando en su despacho en cuanto se daba la vuelta. La culpa me quemaba la garganta. Me sentía patética, una sombra de la mujer que fui, de la profesional respetada. Pero la necesidad de saber, la necesidad de confirmar mi propia cordura, de encontrar una sola prueba de que yo no estaba inventándolo todo, era más fuerte que la vergüenza. Abrí la puerta con esa llave. El clic de la cerradura sonó en la casa vacía como un disparo, y contuve la respiración. El olor a su colonia cara, una mezcla de sándalo y tabaco, a cuero y a papel viejo, me golpeó en cuanto abrí la puerta. Era su olor, el olor del hombre que yo amaba y que me estaba destruyendo. El despacho estaba impecable, como siempre,
libros de contabilidad y finanzas ordenados alfabéticamente en los estantes, carpetas de inversiones apiladas con precisión militar, ni un papel fuera de lugar, todo en un orden que parecía gritar, nada que ocultar, una fachada de control absoluto. Me sentí como una ladrona, una invasora, profanando el santuario de sus secretos, el territorio prohibido que él protegía con tanto celo. Mi corazón latía con tanta fuerza que me zumbaban los oídos, y por un momento quise cerrar la puerta y huir, volver a la seguridad de mi ignorancia autoimpuesta. Pero ya había cruzado el umbral. Me senté en su silla de cuero, esa silla enorme que siempre me pareció un trono, y me sentí absurdamente pequeña, una niña haciendo una travesura peligrosa. Recorrí con la mirada los estantes, los cajones cerrados del escritorio. ¿Qué estaba buscando? Ni yo misma lo sabía. Una factura, una carta, una foto, cualquier cosa que me diera una respuesta, cualquier cosa que me dijera que no estaba loca, o que sí lo estaba, pero que me diera una certeza. Abrí el primer cajón de su escritorio. Papelería fina, bolígrafos caros, clips de plata, nada. El segundo, archivos de clientes, carpetas con nombres de empresas que no reconocía, todo perfectamente etiquetado. El tercero, el de abajo a la derecha, estaba cerrado con una pequeña llave adicional, una que yo no tenía. Pero al forzarlo suavemente, al moverlo, me di cuenta de que no estaba cerrado con llave, sino atascado. Algo no encajaba bien. Había una resistencia extraña. Tiré con más fuerza, frustrada por mi propia torpeza y por el miedo creciente a que él regresara inesperadamente, a que un vuelo se hubiera cancelado. Y entonces sucedió. El frente del cajón, la parte de madera decorativa con el tirador de bronce, se desprendió en mis manos, revelando que era una cubierta falsa, sujeta con pequeños imanes. Detrás de ella había un espacio hueco, un doble fondo. Era un compartimento secreto, apenas profundo, diseñado meticulosamente para ocultar algo pequeño, algo que no debía ser encontrado ni en el registro más exhaustivo. Mi corazón dio un vuelco tan violento que me quedé sin aire. Esto no era normal, ni siquiera para un hombre reservado como Javier. Esto era el comportamiento de alguien que esconde algo activamente, algo que considera vital. Allí, en ese espacio oculto, no había dinero, ni joyas, ni documentos comprometedores de negocios. Había una sola hoja de papel, doblada cuidadosamente en 4. No era un documento oficial, no era una factura, no era un estado de cuenta. Era una nota, escrita a mano con una caligrafía elegante, fluida, con curvas pronunciadas, indiscutiblemente femenina, en tinta azul sobre un papel de carta costoso de ese color crema pálido. La reconocí vagamente, esa caligrafía, pero en el shock del momento no podía ubicarla, aunque me resultaba familiar, como de alguna tarjeta de felicitación de la oficina. Pero mi instinto me decía que era algo mucho más íntimo y mucho más peligroso. Mis dedos parecían entumecidos, torpes, como si no me pertenecieran, mientras sacaba esa única hoja de papel. El papel se sentía pesado, caro, con textura, el lujo silencioso de alguien que cuida los detalles. Desdoblé el papel, mis manos temblando tanto que el papel susurraba. Era una nota corta, apenas unas líneas, pero cada palabra cayó sobre mí como una piedra arrojada desde una gran altura, rompiendo la frágil capa de hielo sobre la que había estado caminando durante años, hundiéndome en el agua helada de la verdad. El texto era claro, conciso y devastador. No dejaba lugar a interpretaciones. No había forma de tergiversarlo. No había ambigüedad. Era una instrucción, un manual de operaciones, un plan de batalla. Y yo
era el objetivo. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Los libros en los estantes parecieron curvarse, las líneas de las carpetas se ondularon, y tuve que agarrarme con fuerza del borde del escritorio para no caer al suelo, mientras el aliento se me escapaba en un silbido y un frío helado me recorría la espalda, un frío que nacía desde la médula de mis huesos. La paranoia que él me achacaba era, en realidad, una intuición que se había quedado trágicamente corta. La realidad era peor, mucho peor, de lo que mi mente loca se había atrevido a imaginar. La nota decía textualmente: y nunca, mientras viva, olvidaré estas palabras, quedaron grabadas a fuego en mi cerebro. Javier, sé listo. Cuando ella sospeche, niégalo todo. Hazla dudar de sí misma, es la única forma. Leí la frase una y otra vez, 5, 10 veces, esperando que las palabras cambiaran de orden, que se reordenaran en algo inocuo, algo que pudiera malinterpretar. Hazla dudar de sí misma. Es la única forma, pero no lo hicieron. El significado era inequívoco, no era solo una infidelidad. Eso, en ese instante, me pareció un pecado menor, una debilidad humana. Esto era diferente, era un plan, una conspiración deliberada entre él y esta mujer, quienquiera que fuera la dueña de esa caligrafía, para destruirme psicológicamente, para volverme loca de verdad. Mi locura no era un efecto secundario de su engaño, era el objetivo principal. Me habían estudiado, habían analizado mis debilidades, mi ansiedad, mi tendencia a culparme, mi amor por él, y habían diseñado una estrategia para explotarlas. Mi ansiedad, mis dudas, mis lágrimas, todo había sido fabricado, cultivado por ellos, como quien cuida un jardín venenoso. Eran 2 contra 1, y yo ni siquiera sabía que estaba en una guerra. Yo pensaba que estaba luchando contra mi propia mente, cuando en realidad estaba luchando contra 2 mentes calculadoras y crueles. El impacto fue devastador, más allá de lo que las palabras pueden describir. La humillación fue total, absoluta, una ola negra que me ahogó. No era solo la traición de la carne, era la traición de la mente. Se habían burlado de mi dolor, de mi inteligencia, de mi amor, mientras yo lloraba en el baño, creyéndome inestable, preguntándome qué estaba mal conmigo, mientras me tomaba las pastillas que él me alcanzaba con su mano cariñosa. Ellos probablemente se reían de lo fácil que era manipularme, de lo obedientemente que yo aceptaba mi papel de loca. La impotencia me paralizó por un momento que pareció una eternidad. Me quedé allí, sentada en su silla, con la nota en la mano, un trozo de papel que pesaba como una losa de plomo. ¿Qué podía hacer yo con esto? ¿Qué podía hacer con esta prueba? Si lo confrontaba, si le restregaba esta nota en la cara cuando volviera de su viaje, él lo negaría, tal como la nota lo instruía. Negaría la nota, diría que no sabía de qué le hablaba, que yo la había plantado, que la había escrito yo misma en mi delirio. Negaría conocer a la mujer. Negaría todo y usaría mi invasión a su despacho, mi allanamiento a su privacidad, como la prueba irrefutable de mi paranoia, de mi obsesión. La nota, la prueba física de mi cordura, se convertiría en sus manos en el arma final para encerrarme en el diagnóstico de loca para siempre, ante nuestros hijos, ante nuestros amigos e incluso ante un juez. Estaba atrapada. Y entonces, en medio de ese silencio sepulcral, en esa silla que olía a su poder y a sus mentiras, algo cambió. El llanto desgarrado que esperaba no llegó. La rabia explosiva que sentía que debía explotar, que debía hacerme romper cada objeto en ese despacho, se contuvo. En lugar de eso, una claridad helada, cortante como el filo de un bisturí, se asentó sobre mí. Fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en la cara. La loca se había ido.
La mujer asustada, la esposa ansiosa y confundida, la que dudaba de su propia sombra, había muerto allí mismo, en esa silla de cuero. En su lugar estaba la auditora, la mujer metódica, inteligente, analítica, la mujer que yo misma había enterrado bajo capas de inseguridad, culpa y sacrificio maternal durante 20 años. La nota era la prueba que necesitaba, pero no era para él, no era para mostrarla al mundo, era para mí. Era la validación absoluta de cada instinto que él me había dicho que estaba equivocado, de cada sospecha que él había llamado paranoia. No estaba exagerando, no era paranoica, había sido víctima de un plan fríamente calculado. Y ahora yo tenía el manual de instrucciones del enemigo, yo sabía su estrategia, y saber su estrategia me daba la ventaja. Mi primera reacción, la de la clara herida, la que había dominado mi vida los últimos años, fue gritar. Fue la de romper cada objeto en ese despacho, esperarlo en la puerta y restregarle esa nota en su cara carismática y mentirosa. Quería ver el pánico en sus ojos, quería ver su fachada desmoronarse, quería herirlo como él me había herido a mí, de forma visceral. Pero la segunda reacción, la de la Clara que acababa de despertar, la auditora, fue mucho más inteligente, mucho más fría, mucho más peligrosa. La nota misma me daba la estrategia de mi enemigo. Niégalo todo. Si yo usaba esa nota, él la negaría. Él estaba preparado para una confrontación emocional. Estaba preparado para mis lágrimas, para mis acusaciones histéricas, para mis gritos. De hecho, los esperaba. Eran parte de su plan, la confirmación de mi inestabilidad. Si yo gritaba, si yo lloraba, si yo lo acusaba, él ganaba. Él podría decirles a todos, con su cara de mártir, ven, se los dije, está fuera de sí. Y yo, en mi dolor, me convertiría en la prueba viviente de su mentira. Y yo no le iba a dar esa satisfacción. Con unas manos que, milagrosamente, ya no temblaban, doblé la nota exactamente como la había encontrado, siguiendo los mismos pliegues gastados, con una precisión quirúrgica. La volví a colocar en el doble fondo. Ajusté el frente del cajón para que pareciera intacto, asegurándome de que los imanes encajaran perfectamente. Limpié la superficie del escritorio con la manga de mi suéter, borrando cualquier huella que pudiera haber dejado, cualquier rastro de mi presencia. Me levanté, apagué la luz, salí del despacho y cerré la puerta con llave. El clic fue diferente esta vez. No fue un disparo, fue el sonido de una celda cerrándose, pero él era el que estaba dentro, no yo. Devolví la llave de repuesto a su escondite en la cocina, debajo de los adornos navideños, enterrándola de nuevo en el pasado. Nadie sabría jamás que yo había estado allí. El silencio fue mi respuesta. El silencio, que había sido mi prisión, la herramienta de mi opresión, se convirtió en mi arma. Si el plan de ellos era negarlo todo, mi plan sería probarlo todo. Y lo haría en el más absoluto silencio. Él había elegido las armas, la manipulación psicológica, pero yo había elegido el campo de batalla, y no sería en el terreno fangoso de las emociones, sino en el terreno sólido e innegable de los hechos. Esa noche, cuando me miré al espejo, la mujer que vi no era la víctima asustada y pálida de la mañana. Vi mis ojos y ya no estaban nublados por las lágrimas o la confusión. Estaban claros, fríos y enfocados. Vi mis gafas de lectura sobre el tocador, junto a mis cremas. Antes eran un simple signo de mi edad, un recordatorio de mi presbicia, de mi debilidad, de que ya no era joven. Ahora las veía como lo que eran, la herramienta de mi antiguo oficio, la herramienta con la que diseccionaba números, con la que encontraba la verdad escondida en las columnas y las filas, en los balances que no cuadraban, la herramienta con la que iba a desmantelar su mundo de mentiras. Javier me había subestimado.
Ambos lo habían hecho. Pensaban que yo era solo una ama de casa aburrida, emocional, fácil de manipular, una mujer cuyo cerebro se había apagado. Habían olvidado con quién se estaban metiendo. Habían olvidado a la mujer que podía rastrear un centavo a través de 1000 páginas de contabilidad compleja. La promesa que me hice a mí misma, en la oscuridad de mi habitación, no fue de venganza, no de odio. El odio era una emoción caliente y yo me sentía helada. Mi promesa fue de justicia. No iba a hundirme a su nivel, iba a elevarme con la verdad, y esa verdad sería tan contundente, tan documentada, que no dejaría lugar a la negación. Al día siguiente, cuando Javier volvió de su viaje, yo era la esposa perfecta, más perfecta que nunca. Había preparado una actuación digna de un Oscar. Fingí seguir siendo la mujer ansiosa y confundida que él creía que yo era. Lo recibí con una sonrisa frágil. Le preparé su comida favorita, me aseguré de que la casa estuviera impecable, un remanso de paz al que él volvía después de su duro trabajo. Le pregunté vagamente si la reunión había ido bien y acepté su respuesta monosilábica y evasiva. Agotadora, cariño, no quiero hablar de trabajo. Sin insistir, bajando la mirada como una esposa sumisa, como la mujer derrotada que él esperaba ver. Incluso esa noche llevé mi actuación un paso más allá. Fingí un pequeño ataque de ansiedad en la cena, quejándome de un dolor en el pecho, de una sensación de ahogo, porque sabía que eso validaría su narrativa. Él reaccionó con su habitual impaciencia, disfrazada de preocupación, me dio una de mis pastillas, me trajo un vaso de agua y me mandó a la cama. Ves, mi amor, todo está en tu cabeza. Necesitas relajarte, estás demasiado tensa, me dijo, acariciando mi cabello con una mano que yo ahora sabía cómplice de mi tortura. Y yo le sonreí, una sonrisa frágil y rota, mientras por dentro la auditora tomaba notas. Perfecto, pensé. Sigue creyendo que tienes el control. Sigue pensando que soy débil. Sigue subestimándome. Es tu mayor error. Mi antigua habilidad, mi mente analítica que había estado dormida durante 2 décadas, despertó de su letargo no como una llama débil, sino como un depredador hambriento, liberado y enfocado. Esperé a que él se durmiera profundamente, ese sueño pesado y sin culpas del narcisista, el sueño del justo que cree que sus mentiras son la verdad. Entonces me levanté. Sin hacer ruido, descalza, fui a mi propio estudio, el lugar que él consideraba mi rincón de hobbies, donde yo pintaba acuarelas y escribía cartas a mis hijos. Encendí mi vieja computadora, esa que él consideraba una antigüedad inofensiva, un juguete. Me puse mis gafas de lectura, que ahora sentía como mi armadura. La nota era el mapa, pero no era el tesoro. No podía usar la nota. Él la negaría. Necesitaba pruebas irrefutables y sabía exactamente dónde buscarlas. Él era un hombre de negocios, sí, pero también era arrogante. Sabía que sus finanzas personales estarían blindadas, pero él había cometido un error. Había mezclado demasiado el negocio con el placer, y yo conocía el negocio. Yo había ayudado a establecer las cuentas de la casa al principio. Yo había configurado muchas de las contraseñas, muchas de las cuales, en su arrogancia, asumí que nunca se molestó en cambiar. ¿Para qué? La loca Clara, la ama de casa, no era una amenaza. Empecé con lo básico, las cuentas conjuntas, los extractos de las tarjetas de crédito que él manejaba por mí para quitarme preocupaciones y simplificarme la vida. Durante años había aceptado sus resúmenes verbales, sus "todo está en orden, cariño, no te preocupes por los números". Ahora, con mis gafas puestas, empecé a leer la letra pequeña, línea por línea, cada gasto, cada transferencia, cada pago. Al principio, todo parecía normal.
cubierto por una capa de gastos legítimos, pagos de hipoteca, servicios, las cenas caras en restaurantes que él justificaba como de trabajo, las tiendas de ropa de lujo, los clubes de golf, pero mi ojo entrenado no buscaba gastos individuales, buscaba patrones, buscaba anomalías, buscaba lo que faltaba o lo que sobraba. Y la encontré. Un cargo recurrente, no muy grande al principio, pero constante, mensual, a una empresa de consultoría de la que nunca había oído hablar. Era un pago automático de una de nuestras cuentas de inversión, una que él administraba activamente. Servicios de consultoría Fénix. El nombre era poético, casi ridículo, demasiado poético para ser una consultora financiera real. Fénix, el ave que renace de las cenizas. ¿Qué cenizas? Las de nuestro matrimonio. Era una burla. La consultoría Fénix, una búsqueda rápida en Internet en los registros públicos de empresas, reveló lo que mi instinto ya me gritaba. No me tomó más de 10 minutos. Era una empresa fantasma, una sociedad de responsabilidad limitada registrada hacía menos de un año, con un capital social mínimo. Su dirección registrada correspondía a un apartado postal en un servicio de mensajería, no a una oficina. No tenía página web, no tenía clientes visibles, no tenía historial. Era una fachada, un cascarón vacío diseñado para recibir dinero, pero tenía una directora registrada, un nombre en los papeles de constitución. Y aquí es donde el corazón me dio un vuelco y la sangre se me heló en las venas, porque el mundo de pronto se hizo terriblemente pequeño y claro. El nombre de la directora. Lo reconocí al instante. No era una desconocida. Era una de sus socias junior en la firma, una mujer joven, brillante, ambiciosa, y sí, ahora que lo pensaba, con una caligrafía elegante y fluida que yo había visto en las tarjetas de Navidad de la oficina. La misma mujer que me sonreía con compasión, casi con lástima, en las cenas de empresa, la que me trataba con una deferencia exagerada. La conexión estaba hecha. La amante tenía nombre, tenía cara y ahora tenía una empresa. La mujer de la nota y la dueña de la consultoría fantasma eran la misma persona. El ritmo de mi investigación se aceleró. Esto ya no era sobre cenas, esto ya no era sobre una simple infidelidad. Esto era fraude, esto era un crimen. Utilicé viejos accesos que aún tenía a los portales de finanzas de la casa, contraseñas que él, en su soberbia, nunca se molestó en cambiar porque ¿qué iba a hacer la loca Clara con ellas? Rastreé los pagos a Fénix. No eran solo de nuestra cuenta personal de inversión, eran de las cuentas de la sociedad conyugal, del fondo de retiro, de las inversiones que habíamos separado para la educación de nuestros nietos. Eran sistemáticos, eran grandes. Habían empezado pequeños, pero en los últimos meses los montos habían aumentado exponencialmente. Cientos de miles de dólares en menos de un año. Él no solo le estaba pagando las cenas y los regalos a su amante, le estaba transfiriendo nuestro patrimonio, el dinero de nuestros hijos, el dinero de mi futuro, a una empresa fantasma controlada por ella. Estaba preparando un golpe legal, no solo moral. Estaba construyendo un nido para ellos, una nueva vida, con el dinero que yo había ayudado a construir, con el dinero que yo había ahorrado con mi propia austeridad, renunciando a lujos para asegurar nuestro futuro. La rabia que sentí fue fría y precisa. Ya no era solo una traición emocional y psicológica, era un robo, un fraude deliberado y calculado. Él estaba vaciando nuestras arcas, probablemente planeando dejarme con las migajas, usando mi inestabilidad como excusa para declararme incompetente en el divorcio que, sin duda, ya estaba planeando con detalle con su abogada amante. La consultoría Fénix era su vehículo de escape,
su bote salvavidas dorado, su plan de jubilación anticipada conmigo fuera de la ecuación. Y yo acababa de encontrar el mapa completo de su ruta de huida, con coordenadas, fechas y montos. Pasé el resto de esa noche y las siguientes 3 semanas haciendo lo que mejor sabía hacer, lo que no había hecho en 20 años, pero que descubrí es como montar en bicicleta, auditar. Me levantaba cada noche después de que él se durmiera e iba a mi estudio. Me sentía como una agente secreta en mi propia casa. Descargué cada extracto bancario, cada transferencia, cada registro de la compañía Phoenix que pude encontrar. Imprimí los documentos clave y los guardé no en casa, sino en un pequeño almacén que alquilé bajo mi nombre de soltera. Hice copias de seguridad en 3 dispositivos diferentes, uno de los cuales guardé en una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad, también a mi nombre de soltera. No era solo una pila de papeles, era un informe forense completo de su traición financiera. Comparé fechas de transferencias con las fechas de sus viajes de negocios urgentes. Todo cuadraba a la perfección. Los pagos más grandes coincidían con los viajes en los que ella, casualmente, también estaba fuera de la oficina por reuniones de clientes. La loca había construido un caso tan sólido, tan irrefutable, que ningún abogado en el mundo podría desestimarlo. El plan de él era negarlo todo. Mi plan era asegurarme de que no hubiera nada, absolutamente nada, que él pudiera negar. Había caído en su propia trampa, subestimando a la única persona que podía destruirlo, la contadora que él mismo había creado y luego desechado. La tensión en la casa en las semanas siguientes era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo seguía interpretando mi papel de esposa ansiosa, pero mi actuación, ahora alimentada por una certeza fría y una rabia contenida, empezaba a tener fallos. Mi silencio, que él al principio interpretó como sumisión o una profunda depresión, lo cual le convenía, comenzó a ponerlo nervioso. Él estaba acostumbrado a mis preguntas llorosas, a mis crisis de ansiedad, a mis reacciones emocionales. Esperaba lágrimas y acusaciones, no esta calma distante, esta eficiencia robótica con la que yo manejaba la casa, esta mirada vacía que le daba cuando intentaba provocarme. Mi falta de reacción a sus provocaciones, a sus pequeñas mentiras diarias, lo descolocaba. Empezó a cometer errores, a estar más irritable, a vigilarme, y entonces, tal como yo había previsto, como el siguiente movimiento lógico en su tablero de ajedrez, al ver que su táctica de gaslighting ya no me hacía reaccionar, él hizo su movimiento final. Fue él quien inició la conversación una noche, después de una cena que comimos en un silencio casi absoluto, un silencio que él ya no podía soportar. Apagó la televisión, se giró hacia mí en el sofá y me miró con esa expresión de tristeza ensayada, la misma que usaba con el médico, esa que yo ahora reconocía como la máscara de su narcisismo. Dijo que no podía más, que lo nuestro se había roto, que yo lo había roto. Clara, lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado, dijo, con la voz quebrada por la falsedad, un actor mediocre en su última función, buscando la nominación al premio al mejor mártir. Pero no puedo seguir viviendo así. Tu inestabilidad, tus celos constantes, tu obsesión, me están destruyendo. Ya no sé quién eres, ya no sé quién soy yo. Necesito paz. Yo lo miré, sin pestañear, memorizando cada gesto, cada inflexión de su voz. Era una obra maestra de manipulación. Él estaba usando las palabras exactas, el guión que la nota le había sugerido, la narrativa que llevaban meses construyendo. Estaba ejecutando el plan al pie de la letra. Dijo que quería el divorcio, que sería justo y generoso, por supuesto, porque él era un buen hombre,
pero que, dado mi estado emocional, lo mejor era que sus abogados se encargaran de todo, que llegáramos a un acuerdo rápido y limpio, que no convirtiéramos esto en un circo. Quería forzar un acuerdo bajo sus términos antes de que yo pudiera reaccionar, antes de que la loca pudiera causar problemas. Quería firmar y cerrar el capítulo, probablemente para empezar su nueva vida con su Fénix, con mi dinero. El día de la reunión con los abogados llegó. Una mañana gris y fría de otoño que parecía reflejar el estado de mi vida durante tantos años, pero yo, por dentro, me sentía como un iceberg. Elegí mi atuendo con el mismo cuidado con el que había preparado mis archivos. No un vestido de luto, no un traje de poder que gritara guerra. Un conjunto sencillo, elegante pero discreto, de un color neutro, un gris perla, un traje sastre sencillo, mi cabello recogido en un moño impecable y mis gafas de lectura que colgué del cuello como un amuleto, como mi herramienta de trabajo. Entré en esa sala de conferencias estéril y cara, en el piso 30 de un edificio de cristal y acero, sintiéndome no como una víctima, sino como la auditora que iba a presentar sus hallazgos a una junta directiva hostil. Javier ya estaba allí, flanqueado por su abogado, un hombre de sonrisa afilada y traje caro, un verdadero tiburón que me miró como si fuera una presa fácil. Javier me miró con lástima, una actuación final para los presentes, para mi propio abogado. Clara, querida, espero que podamos hacer esto rápido y sin dolor. Por los viejos tiempos, dijo, su voz goteando falsa compasión. Su abogado comenzó a hablar de inmediato, sin preámbulos, usando los términos que ya me esperaba. Diferencias irreconciliables, la inestabilidad emocional de la señora Clara y una propuesta de acuerdo que era, francamente, un insulto, una miseria calculada para una mujer que no sabe manejar el dinero y que necesita ser cuidada. Ellos hablaron durante casi 20 minutos sin interrupción. Expusieron su narrativa, su versión de la historia. La esposa difícil, mentalmente frágil, paranoica, que había hecho de la vida de este hombre exitoso un infierno de sospechas, y el esposo paciente, generoso, que finalmente había llegado a su límite y que, aún así, en su infinita bondad, le ofrecía un acuerdo justo que incluía una pequeña pensión y la casa de la playa, que yo sabía que estaba hipotecada. Escuché en silencio, asintiendo cortésmente en los momentos adecuados, manteniendo mis manos juntas sobre la mesa. Mi abogado, a quien yo había instruido detalladamente la noche anterior, pero que aún no conocía el alcance total de mis hallazgos, le había pedido que confiara en mí, que me dejara manejar los tiempos, intentó interrumpir un par de veces, indignado por los términos y las mentiras. Eso es inaceptable, decía, pero yo le puse una mano en el brazo, una presión suave para detenerlo. Espera, le susurré. Dejé que Javier construyera su propia trampa, que pusiera todas sus cartas sobre la mesa, que se enterrara bajo su propia arrogancia. Finalmente, cuando terminaron de pintar su retrato de mí como una mujer desquiciada, el abogado de Javier me miró con suficiencia, cerrando su carpeta. Entonces, señora Clara, ¿aceptamos estos términos tan generosos? ¿Creemos que es lo mejor para su bienestar? Fue Javier quien no pudo resistirse a dar la última estocada, a poner el último clavo en mi ataúd, a reafirmar su poder. Clara, de verdad, dijo, suspirando como si cargara con el peso del mundo, inclinándose sobre la mesa. Yo te lo dije, siempre estás imaginando cosas, estás obsesionada. No hay nada más, no hay nadie más, todo está en tu cabeza. Acepta el acuerdo, es lo mejor para ti, necesitas paz, necesitas ayuda, hazlo por ti. Ese fue mi momento. La loca tenía la palabra. Miré a mi abogado,
Le di una pequeña señal con la cabeza y luego fijé mi vista en los dos hombres frente a mí. Mi voz, cuando hablé, no fue un grito ni un sollozo, salió tranquila, clara y completamente serena, una voz que no había usado en años, la voz de la auditora jefe. Perdón, dije, interrumpiendo al abogado de Javier, que ya recogía sus papeles dándome por vencida. Antes de discutir su generosa oferta, mi abogado tiene unos documentos que me gustaría que revisaran, solo para tener toda la información sobre la mesa, para que podamos tomar una decisión informada. Mi abogado, siguiendo mi señal, y ahora con una chispa de comprensión y casi diversión en sus ojos, sacó de su maletín no un par de hojas, sino 5 carpetas gruesas, perfectamente encuadernadas, como un informe profesional, cada una con una etiqueta clara. Entregó una a Javier y otra a su abogado. El abogado de Javier la abrió con fastidio, con una mirada de ¿qué es esta pérdida de tiempo? Como si yo le estuviera entregando un álbum de fotos de gatos, esperando probablemente recortes de revistas, fotos borrosas de su auto en un restaurante o alguna otra prueba de mi locura. Javier ni siquiera miró la suya al principio. Seguía mirándome a mí con esa superioridad condescendiente, como esperando mi inevitable colapso. Pero yo no miraba a Javier. Yo observaba cómo la cara de su abogado cambiaba, una transformación fascinante que disfruté en cámara lenta. Pasó de la suficiencia al desconcierto, luego a la incredulidad y, finalmente, a una palidez alarmante. Empezó a pasar las páginas rápidamente, sus ojos moviéndose a toda velocidad, leyendo en diagonal. Su mandíbula se tensó. ¿Qué es esto, Clara?, preguntó Javier molesto por la interrupción de su monólogo, notando por fin la reacción de su propio abogado. ¿Más de tus teorías, fotos de mi auto, registros de llamadas que interpretaste mal? Su abogado no respondió. Estaba demasiado ocupado leyendo el resumen de transferencias bancarias a la consultoría Fénix, SRL. Finalmente, el abogado, con la mano temblando ligeramente, cerró la carpeta y la deslizó sobre la mesa de caoba pulida, hacia Javier, como si estuviera tocando algo tóxico. Javier, mira esto, murmuró. Javier bajó la vista, confundido, y abrió la carpeta. La primera página era el extracto bancario con la primera transferencia, resaltada en amarillo, y junto a él el registro de la empresa a nombre de su amante, su socia, con su firma. Vi el momento exacto en que lo entendió. Vi el momento en que su cerebro conectó los puntos, en que se dio cuenta de que yo lo sabía todo, no solo de la infidelidad, sino del dinero. Su color desapareció. Su rostro, normalmente tan expresivo y encantador, se convirtió en una máscara de pánico puro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Levantó la vista hacia mí, y en sus ojos ya no había lástima, solo terror. Fue entonces cuando yo, lentamente, tomé mis gafas de lectura que colgaban de mi cuello y me las puse, con calma. Las gafas que él siempre había despreciado, las que simbolizaban mi debilidad. Lo miré fijamente, por encima del borde de los cristales, como una profesora mira a un alumno que ha sido descubierto en la mentira más grave. Tenías razón en una cosa, Javier, dije, mi voz resonando en el silencio absoluto de la sala. No debía sospechar. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire viciado, disfrutando el peso de cada una. Debía tener certezas, y aquí están, señalé las carpetas. Es la auditoría completa de tu mentira, cada centavo, cada transferencia, cada fecha que coincide con tus viajes de negocios. Los números no mienten, Javier. Y resulta que, aunque lo habías olvidado, aunque tú mismo me convenciste de que lo olvidara, soy muy, muy buena con los números. La loca acababa de presentar un caso impecable de fraude, malversación de fondos de la sociedad conyugal y conspiración para ocultar activos.
El colapso fue total e inmediato. Javier intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, un gorgoteo. Esto es, tú no puedes, tú no sabes hacer esto, balbuceó, mirando a su abogado en busca de ayuda, como un niño perdido. Pero su abogado ya había cerrado la carpeta abruptamente. Se levantó tirando la silla hacia atrás. Necesitamos un receso, dijo con los dientes apretados, sin mirar a su cliente, agarrando a Javier del brazo con una fuerza que me sorprendió. Ahora, se habían preparado para una mujer histérica, para una batalla emocional. No estaban preparados para una auditora forense. Javier no solo había sido expuesto como un infiel, sino como un ladrón. Su poder, su narrativa, su control, todo se había desvanecido en esa sala bajo el peso de 5 carpetas encuadernadas. En esa sala, la única persona cuerda, la única con un control total de la realidad, la única que tenía el poder, era yo. La justicia no necesitó un solo grito. Solo necesitó mis gafas de lectura y una hoja de cálculo. El divorcio se finalizó en un tiempo récord. No hubo más negociaciones, no hubo más reuniones, no hubo más menciones a mi inestabilidad emocional. Con las pruebas irrefutables de desvío sistemático de fondos, fraude y malversación, la narrativa de Javier se había derrumbado como un castillo de naipes. Él no tenía poder de negociación. Su abogado, viendo que su cliente se enfrentaba no solo a un divorcio desfavorable, sino a posibles cargos criminales por fraude fiscal y societario, aconsejó la rendición incondicional. Mis términos fueron aceptados sin una sola modificación. Recuperé el patrimonio que él intentó robarme, y mucho más, como compensación por los daños morales y económicos. Su reputación en su círculo profesional, construida sobre esa fachada de encanto y éxito, sufrió un golpe del que no se recuperaría. La consultoría Fénix se convirtió en objeto de una investigación y su amante, la mujer de la nota, se encontró enredada en sus propias mentiras, perdiendo su trabajo y su credibilidad. Él, que había basado su vida en el control, lo perdió todo por subestimarme. Hoy les hablo desde mi nuevo hogar. Es un apartamento más pequeño que la casa palaciega que compartía con él, pero cada rincón está lleno de luz y de paz. El sol entra por una ventana enorme que da a un pequeño jardín e ilumina mi escritorio, donde ahora manejo mis propias finanzas, mis propias inversiones. He vuelto a trabajar a mi ritmo, asesorando a otras mujeres que, como yo, necesitan recuperar el control de sus vidas financieras después de un divorcio o una crisis. Mujeres a las que les han dicho que no entienden de números. El silencio aquí es diferente. No es un silencio pesado, opresivo, lleno de secretos y palabras no dichas. Es un silencio sereno, lleno de música suave, del ruido de la cafetera, de posibilidades. No hay puertas cerradas con llave, no hay susurros. Solo estoy yo y mi propia y sólida cordura que nunca se fue. A veces, mientras tomo mi café por la mañana, con la luz del sol en la cara, pienso en esa nota. Hazla dudar de sí misma. Fue el error más grande que cometieron. Fue su arrogancia la que me dio la pista. Subestimaron mi dolor, sí, pero, sobre todo, subestimaron mi inteligencia. Creían que la mujer que había sacrificado su carrera por su familia había desaparecido para siempre, que la auditora se había atrofiado, que se había convertido en la sombra que ellos querían que fuera. No entendieron que esa mujer seguía allí, dormida, pero no muerta, observando, calculando, esperando. Al intentar volverme loca, me obligaron a encontrar la versión más fuerte de mí misma. Al intentar silenciarme, me dieron la mejor herramienta, la observación silenciosa. Despertaron a la auditora que yo misma había olvidado que era.
Mi mensaje para ustedes, para todas las que en algún momento han sido llamadas locas, intensas, paranoicas o inestables por defender su verdad, es este. Confíen en su intuición, es su superpoder. No dejen que nadie, nunca, les haga dudar de su propia mente. Ustedes no están locas, ustedes están heridas y están prestando atención. Puedes intentar negar la verdad, puedes intentar esconderla bajo capas de manipulación y mentiras, pero no puedes escapar de ella. La verdad es paciente, la verdad siempre deja un rastro, siempre hay un hilo del que tirar, y nunca, jamás subestimes la inteligencia de una mujer que ha aprendido a sobrevivir al abuso observando en silencio. Ella no está loca, está recopilando datos, y cuando esté lista, los números no mentirán.